Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente alistados para nuestro estudio de varones en Casa de Oración León y para continuar con la doctrina acerca de la divinidad de Cristo y acerca de los diferentes nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. En la enseñanza anterior vimos cómo a Jesús se le llama Dios. Empezamos con Juan 1:1, donde dice la palabra que el Verbo era Dios, hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad. Hablamos también de Hebreos 1:8, dice: mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En Juan 1:18 vimos que el unigénito Hijo de Dios, y decíamos, o mejor, el unigénito Dios, y decíamos que a Cristo se le atribuye aquí la divinidad absoluta. Vimos el ejemplo de Tomás el incrédulo y de cómo su confesión de Señor mío y Dios mío no era una expresión de asombro, sino una confesión de fe y una confesión que fue aceptada por nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, por lo menos 23 afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, aseverando que Él era el yo soy, el gran yo soy. Y vimos cómo el Señor expresaba algunas metáforas tremendas que expresaban su relación salvadora para con el mundo. Por ejemplo, cuando Él aseveraba: yo soy el pan de vida, o yo soy la luz del mundo, o yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y por último, yo soy la vid verdadera. Y en todas estas aseveraciones que hace Jesús de sí mismo, lo que hace es igualar su nombre al nombre de Dios. Bien, hoy vamos a ver que a Jesús se le llama el Hijo de Dios, que no es lo mismo que llamarlo Dios. Entonces, hay muchas citas que contienen este título, son numerosas. Entre otras se pueden ver, se las voy a enumerar solamente: Mateo 16:16, Mateo 16:17, Mateo 8:29, Mateo 14:33, Marcos 1:1, Marcos 14:61 y Lucas 1:35 y Lucas 4:41. Bien, vamos a desarrollar algunos de estos versículos y nos vamos a enfocar al final en Juan 5 y en Juan 11. Pero antes de desarrollar el tema, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Te agradecemos tanto, Padre, que nos dejes escudriñar tu palabra, que nos dejes sumergirnos, Señor, en ese mar precioso de tu sabiduría, Padre. El escudriñar tu palabra entre líneas y el que tú nos enseñes, Señor, cada día cosas nuevas, maravillosas, en este caso que hablan acerca de ti, mi Señor Jesús, y de cómo llevas el título de Hijo de Dios y de cómo eres glorificado a través de tus obras. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y gracias te doy por el tiempo que se van a tomar mis hermanos para tomar esta enseñanza, que aunque sea breve, esperamos que sea de gran provecho para enseñarla a nuestros hijos, a nuestra familia en general, a nuestra esposa y aún a la misma iglesia.
Así que dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo nos hable y nos revele a través de tu palabra, a través de escudriñarla y de traerla a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. A Jesús se le llama Hijo de Dios. Estos términos se utilizan para referirse al Señor Jesús en una forma que no tiene precedente en el Antiguo Testamento, ni en la de los libros apócrifos, ni en la literatura pseudoepigráfica. La epigrafía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las inscripciones. La epigrafía es un precioso auxiliar en el estudio de la historia de la antigüedad. Bien, no se encuentra en ninguna de estas tres partes de la historia el término Hijo de Dios como se utiliza en el Nuevo Testamento. Tendríamos que decir que era costumbre pagana que a ciertos reyes se les llamara hijos de alguna divinidad. Los caldeos, por ejemplo, y los romanos desarrollaron el culto al rey o al emperador como un dios con D minúscula. O bien los griegos diseminaron el culto al dios Zeus, que lo ponían por encima de sus dioses. Era una cultura politeísta. Pero cuando el Nuevo Testamento presenta al Señor Jesús con este título, lo que está señalando es a la especial posición que tiene el Señor Jesús dentro de la divinidad trina. Los judíos nunca creyeron que el Mesías sería Dios mismo. A lo más que llegaban era a decir que Dios tenía en su conocimiento eterno el nombre del que sería el Mesías, es decir, Emmanuel. Ciertas expresiones, especialmente en el Salmo 2 y en otros, dice lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y estos versículos son aceptables o aplicables al Mesías, pero se interpretaban como situaciones que se darían a través del tiempo. Por ejemplo, en Oseas 11:1 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y se tomaba con mucha razón como una referencia a Israel. Recordemos que el pueblo de Dios había sido esclavo por más de 400 años en Egipto, y era muy lógico pensar que esta profecía de Oseas tomara cuerpo precisamente con respecto al pueblo de Israel. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien interpreta en el Nuevo Testamento que esa escritura también se refería al Señor Jesús, como dice Mateo 2:15. Ahora bien, en el día del bautismo del Señor Jesús, Dios dijo abiertamente que Él era su Hijo amado, en el cual tenía su contentamiento. Y esta misma frase la ratificó en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:5, donde el Espíritu Santo, o donde Dios mismo habla a Pedro y le dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él escuchad. De manera que Cristo es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el único que puede dar a conocer a Dios, como dice Juan 1:18.
Ahora, es interesante que los mejores manuscritos dicen el unigénito Dios, expresión que se encuentra a veces en la escritura rabínica. Cristo mismo enseñó que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, como dice Juan 5:18. Juan 5:18. Esto nos habla en el contexto del paralítico de Betsaida. Veamos un poco, hagamos un breve resumen acerca de este milagro de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, del 1 en adelante, y para poder contextualizar cómo es que Jesús se autodenomina Hijo de Dios y todo lo que esto implica precisamente en este capítulo 5 del Evangelio de Juan, y vamos a ver cosas muy interesantes de cómo es la autoproclamación de Jesús como Hijo de Dios. Bien, vamos a resumir un poco. Jesús desciende a Jerusalén a una fiesta de los judíos y dice que entra por la puerta de las ovejas y llega al estanque de Betesda. Y dice la palabra que hay una multitud de enfermos, hay ciegos, hay cojos, hay paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque dice que un ángel descendía de vez en vez, y el primero que descendía a las aguas era sanado. Y había, dice, un paralítico que tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo enfermo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le contesta, Señor, no hay quien me meta en el estanque. En tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y dice la palabra que era el día de reposo. Entonces los judíos cuestionaron al que había sido sanado y le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es muy interesante hacer una pausa aquí. Es muy interesante que los judíos no se maravillaron de la obra, del milagro en sí de Jesús o que Jesús había hecho sobre este enfermo. Su religiosidad no les permitía ver más allá que el hecho de que Jesús hubiera faltado al día de reposo. Y por eso lo cuestionan y le dicen, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es decir, no puedes hacer ningún trabajo. Y la respuesta del que estaba enfermo dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le vuelven a preguntar, ¿quién es el que te sanó? Preguntaron los judíos. Y el sanado contesta, no sé, porque Jesús se había apartado de la gente. Después, el que había sido sanado halla a Jesús y avisa a los judíos quién lo había sanado. Entonces los judíos encuentran a Jesús y le cuestionan lo mismo. ¿Por qué haces estas cosas en el día de reposo? Y la respuesta de Jesús es muy interesante y es sorprendente. Jesús les responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quebrantaba el día de reposo, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre
haciéndose igual a Dios. Es decir, Jesús les estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios y soy igual que Dios. Ahora, si nosotros leemos de los versículos 17 al 47 de este mismo capítulo 5 de Juan, estos versículos revelan la razón principal por la cual Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos y la religiosidad de los judíos. A saber, Jesús toma una oportunidad singular para declarar quién era Él, para decirles que Él era el Hijo de Dios. Podríamos leerlas, pero son 30 versículos y creo que nos llevaría bastante tiempo. Pero vamos a leer algunas aseveraciones importantes o declaraciones sobresalientes que hace nuestro Señor Jesucristo de sí mismo en esta porción de la palabra. Bien, esta sección contiene la declaración que Cristo mismo hace de su deidad y como tal es uno de los discursos cristológicos más sobresalientes en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús hace aquí 5 afirmaciones de su igualdad absoluta con Dios. Por ejemplo, en el versículo 17 y 18 dice lo siguiente: y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Primera afirmación de la igualdad absoluta de Cristo con Dios. Él es igual a Dios en su persona. Y esto lo reconocían los mismos judíos. Esto lo afirmaban ellos mismos en sus aseveraciones y por eso procuraban matarle. Segunda afirmación. Él es igual a Dios en sus obras. Los versículos 19 y 20 dicen lo siguiente: respondió entonces Jesús, hablando de la autoridad del Hijo, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De cierto os digo. Jesús les estaba diciendo, pongan toda su atención, porque les voy a decir una gran verdad. Y les respondió entonces Jesús y les dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Notemos que Jesús se está igualando a Dios en sus obras. Por eso les dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esa es la segunda aseveración de Jesús, igualándose en absoluto con Dios. Él es igual a Dios en sus obras. Tercera aseveración la podemos ver en el versículo 21, y este versículo es mucho más profundo, lo vamos a ver con mucho detenimiento un poquito más adelante aquí en el estudio. Esta es la tercera aseveración y dice que Jesús es igual a Dios en su poder y en su soberanía. Y dice así la palabra, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
así también el Hijo a los que quiere da vida. Vamos a ver las otras dos aseveraciones y luego vamos a entrar de una manera un poco más profunda en esta tercera, la que es igual a Dios en su poder y en su soberanía. Bien, la cuarta aseveración, Él es igual a Dios en su juicio. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo da al Hijo. Fijémonos cómo Jesús está aseverando aquí que el Padre relega la actividad de juicio al Hijo, es decir, a Él. Dice que el Padre no juzga, sino que todo el juicio lo da, lo delega a su Hijo, a Jesucristo. Solamente este versículo podría ser motivo de una enseñanza completa, pero vamos a continuar. La quinta aseveración, en el versículo 23, dice que Él es igual a Dios en su honra. Y dice así, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es decir, Jesús dice, la honra que me dan a mí es la misma que le dan al Padre. Y si me deshonran a mí, deshonran al Padre. De la misma manera que si honran al Padre, me honran a mí. Y si deshonran al Padre, me deshonran a mí. Bien. Vamos a hacer un poquito de énfasis en algunos versículos anteriores. En el versículo 17, el punto de Jesús es que sin importar que hubiera o no transgredido el día de reposo, hablando de la sanidad del paralítico de Betesda, lo cierto es que Dios obraba continuamente y Jesús mismo se mantenía ocupado en la misma obra continua del Padre, por lo cual Él también debía ser Dios. Además, Dios no necesita un día de reposo, porque Él nunca se cansa. Y esto, desde el Antiguo Testamento, los judíos lo conocían, contimás los fariseos. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, sabiendo esto, los fariseos tendrían que entender, para que la defensa de Jesús fuera válida, los mismos factores que se aplican a Dios también debían aplicarse a Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, es Señor del día de reposo, como dice Mateo 12:8. Y es interesante que hasta los rabinos admitieran que la obra de Dios no hubiera cesado después del día de reposo porque Dios sustenta el universo. Por otro lado, si regresamos al versículo de Juan 5:18, aquí se confirma que los judíos entendieron perfectamente y al instante las implicaciones de las palabras de Jesús en el sentido de haber afirmado ser Dios y por eso procuraban matarle. Entonces ellos lo entendieron perfectamente. Entonces no era tanto el quebrantamiento del sábado, ya cuando tuvieron su confrontación con Jesús, sino el que Jesús se igualara al Padre. Y en el versículo 19, cuando dice, de cierto os digo, esta es una forma enérgica de afirmar lo que les dijo. Y Jesús lo que les decía con esta afirmación, esta es la verdad, en respuesta a la hostilidad judía frente a lo que implicaban sus declaraciones de igualdad con Dios. De manera que Jesús continuó sin temor e incluso con mayor denuedo, con mucha certitud y con mucho empuje.
En esencia, Jesús estableció un vínculo directo entre sus actividades de sanidad en el día de reposo y la obra de su Padre. El Hijo nunca emprendió acciones independientes que lo enfrentaran al Padre, porque el Hijo solo hace aquellas cosas que coinciden con todo lo que el Padre hace. Jesús les dio a entender de este modo que el único que puede hacer lo que el Padre hace debe ser tan grande como el mismo Padre. Y esto es muy interesante, es muy interesante. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. ¿A qué obras se refiere? Se refiere a las obras poderosas, como levantar a los muertos. Dios tiene ese poder, y Dios lo ha tenido siempre, desde el Antiguo Testamento. Por eso, les decía que vamos a hacer énfasis en la tercera aseveración de igualdad absoluta que Jesús hace de sí mismo con Dios. En cuanto a su poder y a su soberanía. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si nosotros vemos a qué se refiere en estas obras poderosas, en el hecho de levantar a los muertos, y que Dios tiene ese poder, podemos ver en el contexto, en el Antiguo Testamento, de Elías y la viuda de Sarepta, en plena sequía. Vamos a resumir un poco. Elías había orado para que no descendiera lluvia por 3 años por la desobediencia de Acab. Y en esta situación, Dios envía al profeta a la región de Sarepta y encuentra a la viuda recogiendo leña para cocer las últimas tortas de harina para ella y su hijo y después dejarse morir. Pero Elías le explica que si obedece sus instrucciones de darle a él primero, no morirá ni ella ni su hijo, y ella obedece. Pero veamos lo que dice del versículo 17 en adelante de Primera de Reyes 17. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él, es decir, el niño murió. Y ella le reclama al profeta y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y Elías le dice, dame acá tu hijo. Lo toma en su regazo, lo lleva al aposento donde él estaba y lo pone en su cama. Y Elías ora a Dios y le dice, Jehová, Dios mío. Quiero hacer un paréntesis aquí y vemos cómo Elías ora con un sentido de posesión de Dios cuando le dice Jehová, Dios mío. Y le dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, nuevamente con este sentido de posesión, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová está en tu boca. Bien, si este pasaje del Antiguo Testamento lo insertamos en el contexto de los que estaban en Jerusalén
en el estanque de Betesda, seguramente muchos de los que estaban con Jesús en Jerusalén conocían este pasaje de Primera de Reyes, así como otros pasajes del Antiguo Testamento, donde el Señor Jehová manifestaba su poder levantando a los muertos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería en Segunda de Reyes 4:32 al 37, donde Eliseo ora para que Jehová resucite al hijo de la Sunamita. Y seguramente estos que estaban ahí se preguntaban, ¿mayores cosas que estas mostrará este que se iguala con Dios? Y seguramente se preguntaban, ¿cómo es que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida? ¿Cómo es que Él es igual a Dios en poder, en soberanía sobre la vida? Porque los judíos nunca creyeron que el Mesías sería el mismo Dios, ni aun los propios apóstoles, pero no tuvieron que esperar mucho tiempo para comprobar estas aseveraciones que Jesús hacía igualándose a Dios. No tardaron mucho tiempo, les decía, porque solo 6 capítulos después del Evangelio de Juan, leemos la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Vamos a leer algunas porciones, no vamos a leer toda la resurrección de Lázaro, todo el contexto, pero vamos a ver algunas porciones que son importantes y lo vamos a meter en contexto. Dice Juan 11:1, hablando acerca de la muerte de Lázaro, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiero hacer énfasis porque vamos a adentrarnos un poquito en estas porciones de la resurrección de Lázaro. Bien, la resurrección de Lázaro es la señal más apoteótica y dramática del Evangelio, así como la cima del ministerio público de Jesús. Si nosotros hacemos un recuento hasta el capítulo 11, ya se han presentado 6 milagros antes de este. El primero es el agua convertida en vino, en Juan 2:1 al 11. El segundo es la sanidad del hijo de un oficial del rey, Juan 4. El tercero es la restauración de un paralítico, lo acabamos de ver en el estanque de Betesda, en Juan 5. El cuarto es la multiplicación de los panes y de los peces, en Juan 6. El quinto es cuando Jesús camina sobre el agua, en Juan 6 del 15 al 21. Y el sexto es la curación de un ciego de nacimiento, y lo podemos ver en Juan 9 del 1 al 12. Pero la resurrección de Lázaro es más potente que todas estas señales e incluso más monumental que la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la que vemos en Lucas 7 del 11 al 16, o de la resurrección de la hija de Jairo en Lucas 8, 40 al 56. ¿Por qué? Porque esos 2 casos de resurrección ocurrieron de inmediato tras la muerte de cada una de estas 2 personas. Pero Lázaro, en cambio, fue levantado de entre los muertos
tras haber estado 4 días en la tumba, por lo cual el proceso de descomposición ya iba muy avanzado. Dice el versículo 39, ya entrando en la resurrección de Lázaro y brincándonos algunos versículos, dice desde el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Entonces la descomposición ya iba muy avanzada. Ahora, vamos a ver un poquito el contexto de por qué Jesús tardó 4 días para acudir a la tumba de Lázaro. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de ese mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que le hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que moramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. He aquí Marta confesando que Cristo era el Hijo de Dios. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando
y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Notemos la duda de aquellos que acompañaban a María en su dolor y cuestionaban si Jesús tenía el poder para resucitar, para dar vida a su amigo Lázaro. Versículo 38, hablando ya de la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ya la sola reseña, hermanos, de la resurrección de Lázaro es conmovedora en sí. Pero veamos un poquito acerca del contexto y tratemos de explicar un poquito algunos versículos que nos hablan del propósito de la resurrección de Lázaro y de la enfermedad de Lázaro. Habíamos dicho que el cuerpo estaba en una avanzada descomposición en el versículo 39, y vamos a explicar un poco por qué la tardanza de nuestro Señor Jesucristo en llegar hacia la tumba de Lázaro. Betania es diferente a Betabara, que significa la otra Betania, y estaba al otro lado del Jordán, a la que se menciona en Juan 1:28. Entonces, Betania se encuentra en el lado oriental del Monte de los Olivos, a unos 4 kilómetros de Jerusalén, por el camino que conduce a Jericó. En el versículo de 11:3 dice que la familia de Lázaro enviaron a buscar a Jesús. Y como Jesús estaba en el área aledaña al río Jordán y Lázaro estaba cerca de Jerusalén, el mensaje de Jesús pudo tardar todo un día en llegar a él. Pero sin lugar a dudas, Jesús ya conocía por su omnisciencia la condición de Lázaro. Es decir, Jesús sabía que Lázaro probablemente ya estaba muerto. Porque es posible que Lázaro hubiera muerto antes de que el mensajero se comunicara con Jesús, porque llevaba 4 días de muerto cuando Jesús llega a la tumba. Al momento en que Jesús llegó, tras una demora intencional de 2 días y 1 día de viaje. Ahí se completan los 4 días. Hay una frase que resalta en el mensaje que le dan a Jesús. Los mensajeros le dicen: el que amas está enfermo. Y esta aseveración es un indicio conmovedor de la amistad entrañable de Jesús con Lázaro. Más adelante, haciendo un paréntesis, en el capítulo 13 de Juan, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos,
Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús tenía un amor entrañable por Lázaro, como lo tiene por cada uno de nosotros, como lo tiene por cada uno de nuestros hijos, como lo tiene por cada uno de los que han creído y de los que han confesado su nombre. Y en el versículo 4 Jesús revela el propósito verdadero de su enfermedad, de la enfermedad de Lázaro. Y el propósito no era la muerte física de Lázaro, sino que el Hijo de Dios sea glorificado. El Hijo de Dios sea glorificado. Oyéndolo Jesús, dice el versículo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso se considera que este milagro es la culminación o el punto más alto del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Este es el milagro más espectacular llevado a cabo, sin demeritar los anteriores. Entonces, ¿cuál era el propósito de la enfermedad y la muerte de Lázaro? No era la muerte física de Lázaro, sino que el Hijo de Dios, como se hacía llamar Jesús, y como lo llamó Marta, la hermana de Lázaro, fuera glorificado a través de su resurrección. Porque la sabiduría y los propósitos de Dios tienen un papel importante en todos los asuntos que tienen que ver con exaltar y con glorificar el nombre de Dios, aún en cualquier actividad que nosotros hagamos, aún en cualquier enseñanza que nosotros ofrezcamos. El propósito es exaltar al Hijo de Dios y glorificarlo a través de su palabra. Porque la resurrección de Lázaro tenía el propósito de fortalecer la fe de sus discípulos en él como el Mesías y como el Hijo de Dios, en medio del fuerte rechazo de los judíos que se le oponían continuamente y durante todo el trayecto de su vida, aún hasta su muerte. De manera que la oración de Jesús no era en realidad una petición, sino una acción de gracias. Una acción de gracias. Jesús le dijo, alzando los ojos a lo alto, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. La oración de Jesús era una acción de gracias al Padre. La razón para el milagro era autenticar sus declaraciones en el sentido de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios. Y este fue un anticipo del poder que sería desplegado a plenitud en la resurrección final, cuando todos los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y vivan. Este es el colofón, hermanos, de esta enseñanza. Este es el anticipo del poder que sería desplegado a plenitud en la resurrección final, cuando todos los muertos, cuando todos nosotros, los que hayamos muerto en Cristo, oigamos la voz del Hijo de Dios y vivamos para siempre con Él. Esto es glorioso, hermanos.
Yo no sé ustedes, pero yo soy muy edificado con esta enseñanza, con esta porción de la palabra. Espero que haya sido igual para ustedes, de gran edificación. Enseñemos estas grandes doctrinas a nuestra familia, a nuestros hijos. Estas doctrinas ya nos enseñan en las iglesias de hoy. Hoy no hay una sana doctrina en la mayoría de las iglesias. Hoy no enseñan acerca de la doctrina de la divinidad de Cristo, como no enseñan tampoco acerca de la doctrina de Dios mismo, de Dios Padre, con todo su poder y todos sus nombres y todo lo que implica cada uno de ellos. Esperamos que este pequeño esfuerzo que hacemos, o este gran esfuerzo que hacemos para enseñar esta pequeña porción de la palabra, sea de edificación, hermanos, para cada uno de nosotros, para nuestra familia y para nuestra iglesia, como siempre lo digo. Hermanos varones, a nosotros nos corresponde enseñar a nuestra familia doctrinas tan preciosas, tan básicas y tan fundamentales como la divinidad de Cristo y sus nombres. En la siguiente enseñanza seguramente veremos cómo a Jesús se le llama Señor, igual que a Dios. Oremos, hermanos, y espero que haya sido de mucha edificación esta porción de la palabra. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos muestras cada día grandes tesoros, hermosas revelaciones, Señor, acerca de tu palabra y de ti mismo, Señor. Podemos pasarnos toda una vida, Señor, escudriñando tu palabra y no alcanzaríamos a comprender todos tus misterios y todas las cosas, Señor, que nos puedes mostrar. Ayúdanos, Señor, y pon un interés, Señor, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros, por escudriñar con denuedo tu palabra, por buscar a través de la revelación del Espíritu Santo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para los que te amamos y los que seguimos tu precioso y bendito nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta breve enseñanza. Te amamos y Señor, descansamos en esta hora en tu precioso nombre y declaramos que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios del trueno, del Dios que habló en el monte Sinaí y al oír tu voz, el pueblo tuvo miedo porque no soportaban oír el timbre de tu voz. Háblanos así, Señor. Háblanos, Señor, con poder y que tu gloria se manifieste, Señor, a través de tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y perdón por la exaltación. Es la emoción que me llena cuando trato estos temas. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima enseñanza. Amén.